Hola, soy Jimena Borrego Villaseñor. Yo soy Iván Ortiz Iselín y en este video vamos a argumentar sobre las similitudes y las diferencias entre las versiones más importantes del famoso cuento de Tamar y Amnón. Tamar y Amnón es un poema que pertenece al género romancero viejo, el cual tiene como característica que fue recogido antes de 1570 y utiliza un estilo juglaresco principalmente de temas históricos, épicos, clásicos, fronterizos, caballerescos y líricos. Durante este video, mi compañero y yo hemos elegido comparar dos de las versiones históricas más importantes de este cuento. La primera es de Sepúlveda, que está recogida aproximadamente en 1550, y la segunda de Federico García Lorca a inicios del siglo XX. En el caso de la versión de Sepúlveda, se utiliza un estilo de más de 8 sílabas en cada verso, lo que es considerado como arte mayor y se presenta en castellano antiguo. Normalmente, dichos romances son poemas épicos, suelen ser compuestos para ser cantados. En dicha versión, Sepúlveda plantea que Amnón le pide el consejo a su primo sobre el enamoramiento que siente por su hermana Tamar, y este le recomienda hacerse pasar por un enfermo para pedirle a Tamar que lo atienda. Tamar sube y él le pide a su hermana que duerma con él, pero ella se niega, por lo que él se llena de furia y la viola. Al final, un tercer hermano llamado Absalón se entera de lo sucedido y manda a matar a Amnón para que su hermana quede vengada. A diferencia del caso anterior, el romance nuevo moderno es el recogido desde el siglo XVI a la fecha. Utiliza un estilo de tradición vulgar y puede hablar de cualquier tema. Su difusión es oral y de fijación deliberada de múltiples estudios. Federico García Lorca hizo un romance escrito en el siglo XX por un romancero gitano. Él usaba elementos bastante distintivos que pertenecían a otra generación. El lenguaje usado era mucho más retórico y lleno de metáforas. En la versión nueva, Amnón veía a su hermana por la ventana y eso le causaba excitación, como lo explica la siguiente estrofa. Amnón, delgado y concreto, en la torre la miraba, llena las ingles de espuma y oscilaciones la barba. Su desnudo iluminado se tendía en la terraza, con un rumor entre dientes de flecha recién clavada. Versos del 25 al 32. Un día por la madrugada se esconde en la habitación de su hermana. Cuando ella llega, Amnón comienza a acosarla, y debido a que Tamar se niega, él comienza a forcejearla, y al final, lamentablemente, ella pierde su virginidad y él es perseguido. En la antigua versión se presenta un ambiente muy diferente al actual. Uno de los puntos más importantes que difieren del romance nuevo es el valor que se le da a la mujer. En el antiguo, el valor de la misma era casi igual que el de un objeto. También uno de los valores que más exponen es el honor, demostrándose en el asesinato de Amnón por parte de Absalón para honrar a su hermana. En dicha época también era evidente la falta de respeto hacia la mujer. En el caso del romance nuevo podemos identificar una clara diferencia entre los valores. García Lorca, por ejemplo, utilizaba en su escrito metáforas y símiles, que le daban al texto un sabor mucho más romántico. Por ejemplo, en el caso de Tamar, la ponían como una mujer mucho más dulce, femenina e inevitablemente vulnerable. Esto reflejaba perfectamente la vulnerabilidad femenina distintiva de las primeras décadas del siglo XX. En ambas versiones, lo que más se intentó fue explotar al máximo la sexualidad. Nos pudimos dar cuenta, ya que las dos están basadas en la violación de la mujer. En el caso de la versión de Sepúlveda, esta es consecuencia del rechazo de Tamar de dormir con su hermano. Amnón se llena de odio y de enojo al sufrir el rechazo de su hermana, por lo que violentamente la desnuda y abusa sexualmente. En cambio, en el caso de la versión de García Lorca, la violación no se presenta en consecuencia de un rechazo, pues Amnón viola a su hermana porque éste se encontraba sumamente excitado. En estos versos se explica que Amnón sorprende a su hermana en su cuarto para posteriormente violarla. Otro importante tema que se toca en ambas versiones y que va directamente relacionado con la violación es la pérdida de la virginidad. En la versión de Sepúlveda, aunque implícitamente se da a entender que Tamar perdió su virginidad al ser violada por su hermano, no hay ninguna referencia directa o metafórica sobre el tema, como lo podemos ver en los siguientes versos. Ella se puso ceniza, sus vestiduras rasgau, sus manos en la cabeza, llua y grandes voces d'agua. Su hermano Absalón la encuentra y muy bien la consolagua. Versos del 51 al 54.
Estos versos demuestran cómo no se toca el tema de la pérdida de la virginidad directamente, pues después de exponer lo mucho que Amnón odiaba a su hermana por rechazarlo y haberle rasgado la ropa, un tercer hermano llamado Absalón la encuentra sola y violada. En cambio, en la versión de Federico García Lorca sí se toca muy directamente el tema sobre la pérdida de la virginidad en un lenguaje muy metafórico, como lo podremos ver en los siguientes versos. Alrededor de Tamar gritan vírgenes gitanas y otros recogen las gotas de su flor martirizada. Paños blancos enrojecen en las alcobas cerradas. Versos del 85 al 89. Aquí, explícitamente García Lorca toca el tema de la virginidad con referencias claras al órgano sexual femenino y al sangrado característico de la pérdida de virginidad en la mujer. Un tema muy importante de la trama es el castigo al hermano violador. Sin embargo, este varía mucho entre una versión y otra. En el caso de la versión de Sepúlveda, Absalón, que es el tercer hermano y único de esta versión, es el protagonista del castigo, pues para honrar a su hermana termina con la vida de Amnón, quien también es su hermano, como lo vemos en los siguientes versos. Absalón, cuando lo tuvo en su hato y su cabaña, mandóla matar allí por vengar de su hermana, y así fue muerto el Amnón y Tamar quedó vengada. Versos del 66 al 68. En cambio, en la versión del Romancero Nuevo, Amnón huye de su tierra, pues es perseguido, y se da a entender que es ese precisamente su castigo, el ser perseguido para toda la vida por el crimen sexual a su propia hermana, como lo exponen los siguientes versos. Violador enfurecido, Amnón huye con su jaca, negros le dirigen flechas en los muros y atalayas, y cuando los 4 cascos eran 4 resonancias, David con unas tijeras cortó las cuerdas del arpa. Versos del 95 al 100. Otro de los elementos que caracteriza a la justicia poética que se da en la versión de García Lorca es la deshonra que sufre del padre de los hermanos, el rey David, ante lo cometido por su descendiente, como se expone en los 4 últimos versos de la anterior cita. Como conclusión, cabe recalcar que ambos escritos centran toda su trama en la vulnerabilidad femenina y su principal exponente, la violación, y que gracias a estos estudios artísticos e históricos nos podemos dar cuenta cómo este grave crimen ha marcado las sociedades en todo el mundo y en todos los tiempos. Bueno, hasta aquí el video de hoy, gracias por haberlo visto. Recuerden darle manita arriba si es que les gustó y suscribirse, porque la cultura siempre es importante. ¡Nos vemos!